Muy buenas noches. Tenemos hoy la lectura de la liturgia de la palabra del día sábado 10 de agosto, de la 18ª semana del tiempo ordinario, ciclo B. Bueno, si estamos compartiendo la pantalla. No, todavía no. Bueno, ahí ya está visible. Hay un pequeño retraso, no sé si pueden apreciarlo. Bueno, parece que ya. 10 de agosto. Celebramos el martirio de San Lorenzo, diácono y mártir. Bueno, esto es en los comienzos, ¿no? de la iglesia, siglo III. Es muy famoso el martirio de San Lorenzo. Él murió 2 o 3 días después del Papa Sixto, ¿no? A quien también lo martirizaron cuando él celebraba una misa, inclusive, ¿no? Y San Lorenzo, su diácono, le decía: Señor, llévame contigo. Pues le tocó, ¿no? 3 o 4 días después sufrió el martirio a manos de los perseguidores, ¿no? De los romanos, no sé si fue Diocleciano, pero es muy famoso, ¿no? Las actas que hay de San Lorenzo, de cómo fue su martirio, ¿no? Se cuenta que murió eh, asado en una parrilla, ¿no? Y que él fue gustosamente, debido a una lección que le dio precisamente al alcalde, ¿no? Como sabía el alcalde que tenía la iglesia eh, copones de oro, patenas de oro, muchas cosas de oro, que lo utilizaba obviamente la iglesia para el culto divino, ¿no? La Santa Misa. Entonces le dijo: ve y tráeme eh, todos los tesoros que tiene la iglesia, ¿no? En Roma. Y él fue y obedeció y le dijo: te traeré todos los tesoros que tiene la iglesia. Y a los 2 días él había reunido a los pobres, a los enfermos, cojos, ciegos, leprosos, viudas, eh, ¿no? Niños pobres, y se los presentó al alcalde. Y claro, el alcalde se sintió engañado, ¿no? Y ultrajado, burlado. Y San Lorenzo le dijo: esta es la riqueza, estos son los tesoros de la iglesia. ¿Mm? Y entonces le dijo: te, te martirizaré lentamente, ¿no? Del modo de que nunca hayas imaginado, por lo que acabas de hacer, considerándolo pues un engaño, ¿no? Pero San Lorenzo le presentó la riqueza o los tesoros de la iglesia, los pobres, ¿no? Los desheredados, los desposeídos, los em, abusados, ¿no? Bueno, y él fue gustoso, ¿no? A la parrilla, al fuego lento, ¿no? Bueno, San Ambrosio y San Agustín relatan, ¿no? El martirio de San Lorenzo, muy famoso. Bueno, pero vamos a nuestra primera lectura. Entonces, para esta ocasión, la iglesia lee de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Todo esto tiene que ver eh, bueno, con la limosna, ¿no? Porque el diácono San Lorenzo, la diaconía, el ministerio de la diaconía, su función era
proveer, ¿no? A los enfermos, a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados, ¿no? Y de lo que tenía la iglesia para darles, ¿no? De las colectas. Por eso estas lecturas tienen que ver con ese hermoso ministerio de la limosna, el dar, ¿no? El dar a los pobres, a los necesitados. Bueno, entonces, ¿qué nos dice San Pablo? Dice, hermanos, el que siembra tacañamente, tacañamente cosechará. El que siembra generosamente, generosamente cosechará. Todo esto referido al dar, ¿no? Porque el que da obtiene más. Esa es la idea de la parábola o de la metáfora de la cosecha, ¿no? Entonces, si queremos cosechar abundantemente, tenemos que sembrar también abundantemente. Bueno, cada uno dé como haya decidido su conciencia, no a disgusto ni por compromiso, porque al que da de buena gana, lo ama Dios. En otras versiones diría porque al que da con alegría, lo ama Dios, ¿no? Entonces hay que dar de buena gana, con con buena actitud, con alegría. Tiene Dios poder para colmarlos de toda clase de favores, de modo que, teniendo siempre lo suficiente, les sobre para obras buenas. Bueno, entonces también, ¿no? Eh, Teniendo lo básico, lo que no utilicemos, lo podemos donar, ¿no? A la gente que necesita. Son buenas obras, obras de misericordia materiales. Bueno, seguimos. Aquí se interrumpe un poco la lectura, vamos a continuar. Am, Como dice la Escritura, reparte limosna a los pobres. Su justicia es constante sin falta. Reparte limosna a los pobres. Su justicia es constante sin falta. Aquí se refiere a su justificación, ¿no? Porque el que da limosna eh, dice que conlleva mucha gracia. Y una de esas gracias es el ser justificado, perdonado de sus culpas, de sus faltas. El que proporciona semilla para sembrar y pan para comer, les proporcionará y aumentará la semilla y multiplicará la cosecha de su justicia. Bueno, aquí se refiere a Dios, ¿no? Que es el que proporciona la semilla para sembrar. Entonces, el que hace que nosotros proporcionemos a los pobres, demos limosna, ¿no? También proporciona el pan para comer y aumentará, ¿no? Aumentará la semilla para que también se pueda aumentar la cosecha y multiplicará, dice la cosecha. Entonces el que da no se hace pobre, ¿no? Se hace rico en justicia y Dios le proporcionará más para que pueda seguir haciendo esas buenas obras, ¿no? Muy bien. El Salmo responsorial también está eh, relacionado, ¿no? con, con el ministerio de la limosna. El Salmo 111, versículos del 1 al 2 y del 5 al 9, cuyo responso es, dichoso el que se apiada y presta.
Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. Bueno, el que teme al Señor y cumple, ¿no? Aquí dice, y ama de corazón sus mandatos. Ese amar los mandatos es cumplirlos, ponerlos por obra. Conocerlos, obviamente, amarlos, pero cumplirlos o cumpliéndolos. Continúa el salmista diciendo, dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. No temerá las malas noticias, su corazón está firme en el Señor, su corazón está seguro, sin temor, hasta que vea derrotados a sus enemigos. Y aquí viene el verso importante. Reparte limosna a los pobres, su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con dignidad. Que se cita en la lectura que acabamos de ver, ¿no? La de San Pablo, la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Muy bien, vamos al Evangelio. Bueno, en el Evangelio tenemos en esta oportunidad el capítulo 12 de San Juan. Sí, Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos del 24 al 26. Bueno, eh, un poquito previo para conectar con este pasaje, eh, se presentan unos griegos, ¿no? a, a Felipe primero y le dice, queremos hablar con el Señor, queremos ver al Señor, a Jesucristo, ¿no? Entonces Felipe va y le comenta a Andrés y ambos van, ¿no? ¿Por qué los griegos se dirigen a, a Felipe y a Andrés? Porque ellos hablan griego, ¿no? Sí, están en la parte eran de Betsaida ellos, ¿no? Y pues esa región se hablaba el griego también, a pesar de que la lengua nativa era el arameo, también había gente griega. Y unos griegos querían hablar con el Señor. Entonces Felipe y Andrés van y le dicen, ¿no? Al Señor. Entonces él continúa con el pasaje, continúa después de eso. En aquel tiempo dijo Dios a sus discípulos, les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Bueno, ¿por qué diría el Señor Jesús esto, no? Después que Felipe y Andrés le dijeron, hay unos griegos, hay personas griegas que quieren hablar contigo, Señor. Él dice esto, ¿no? Les aseguro, bueno, había dicho que ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ya va a hablar de su muerte, de su pasión, muerte y resurrección. Y entonces empata con lo que empieza este pasaje. Les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Posiblemente esto lo dijo eh, también para que lo oyeran los griegos. Bueno, ¿y por qué lo dijo, no? A veces, pues, a veces es un poco más profundo, no lo vamos a profundizar como se debe, pero superficialmente un poco, ¿no? La primera capa, digamos, bueno, este es una declaración eh, universal,
utilizando el grano de trigo. Porque sabemos que el grano de trigo es la semilla, ¿no? Que si no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Eh, y no hay que tomar literalmente el muere, ¿no? Porque el trigo, obviamente, al, al, al caer en la tierra y, y descomponerse, pues obviamente va a producir una nueva mata de trigo, que sería el fruto, la espiga, ¿no? La espiga de trigo. Y no solamente la semilla, perdón, la espiga de trigo, ¿no? Sino el fruto, que sería el pan. O sea, aquí hay, digamos, implícito, ¿no? El alimento que proporciona la vida, el vigor, ¿no? De las personas. Entonces, esta es una declaración em, universal de lo que es, ¿no? La muerte del Señor Jesús. Él va a ser glorificado en su muerte, venciendo al pecado. Prácticamente a eso se referiría este pasaje. De lo contrario, no se podría entender mucho, ¿no? Porque él ya lo ha dicho, en el versículo inmediatamente anterior, dicho, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Y va a hablar, obviamente, de su pasión y muerte y resurrección. Entonces continúa aquí el pasaje. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. También, ¿no? Es una manera indirecta de decirle a los griegos y también a los apóstoles, ¿no? Y a la gente que estaba con él, que si se ama a sí mismo se pierde, como el grano. Si no muere y se guarda, entonces se pierde, porque no va a dar fruto, ¿no? Es como la semilla, si se deja sin sembrar, entonces se pierde, se echa a perder, no va a dar fruto, no va a germinar. Entonces aquí lo dice inclusive refiriéndose a lo que les podía esperar a los apóstoles, ¿no? Recuerden que en el capítulo 16 ya les manifesté, en el capítulo 16 de San Mateo, que hemos estado leyendo, ¿no? Y que continuaremos, ¿no? Si me siguen, niéguense a ustedes mismos, tomen su cruz y síganme. Es decir, que ellos van a tener la misma suerte que Jesucristo, ¿no? Y de hecho lo hicieron porque sufrieron muerte de mártires por la persecución, pues, que se dio. Muy bien, continúa. El que quiera servirme, que me siga. Y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Entonces, los que lo van a seguir, que serán los apóstoles, ¿no? Tienen que negarse a ellos mismos, ¿no? Y no guardarse para que no les pase nada, ¿no? Porque de hecho les va a pasar, van a sufrir la muerte de martirio. Pero, obviamente, tendrán la vida eterna, ¿no? Y el Padre Celestial los premiará. Entonces, el que quiera servirme, es el término de diácono, ¿no? El servicio es la diaconía, prácticamente, ¿no? El oficio del diácono, como en el caso de San Lorenzo, ¿no? ¿A qué se refiere? Pues estas lecturas era el de servir a los pobres, viudas, huérfanos, enfermos, y el Padre Celestial lo premiará. Muy bien, muchas gracias.
y bendiciones.